Buenos días, jóvenes. Clase número 22, la Primera Guerra Mundial, segunda parte. Para primero medio A y B, en este caso primero medio A. Vamos a la unidad número 3, progreso, industrialización y crisis, conformación e impacto del nuevo orden contemporáneo en Chile y el mundo. Impacto de la Primera Guerra Mundial en la sociedad, masificación del trabajo asalariado femenino, percepción de la guerra, consecuencias geopolíticas y surgimiento de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Objetivo, analizar el impacto de la Primera Guerra Mundial en la sociedad civil, considerando la movilización general, el cambio en la forma y la percepción de la guerra, y la entrada masiva de la mujer al mundo laboral y al espacio público, y evaluar sus consecuencias en el orden geopolítico mundial. Las habilidades son las de siempre: pensamiento temporal, pensamiento crítico, análisis y síntesis, profesor que les habla, y nuestro correo ya es profesorjua.9@gmail.com. A ese correo es al que hay que enviar las pruebas. Algunos me lo mandan al correo institucional y allí se me juntan con muchos otros y a veces se me pierden ahí. Bien, vamos a ir entonces a continuar. Ya esto lo vimos en la clase antes del mes pasado, que no hubo clase porque era el día del profesor. A propósito, gracias por los que me saludaron. Y habíamos quedado acá, ¿no es cierto? Ya. Hoy día entonces vamos a hablar de lo que se llama la guerra de movimientos. Vamos a ingresar a Antonia Aguirre, que acaba de ingresar a la clase. Bien. La guerra de movimientos también se conoce como plan Schlieffen, ya es el fracaso del plan alemán que se dio entre agosto y diciembre del año 1914. Recordemos que está el frente oriental, ya, frente oriental, y está el frente occidental. Esta guerra de movimientos se da en el frente occidental, ya. Los alemanes, al mando del general Moltke, entran en Francia tras invadir Bélgica, pero como dijimos en la clase anterior, son frenados en las batallas del río Marne, ya por el general Joffre, ya acá. Los rusos sorprenden inicialmente a los alemanes, pero son derrotados en Tannenberg, aquí, ya, y los frentes se estabilizan y comienza con la guerra de posiciones, ya. Vamos a ingresar a Alexandra Jiménez. Alexandra, ahí la ingresamos. La guerra de posiciones, que también se conocen, muchachos, como la guerra de trincheras, ¿ya? Y ahí los frentes, tanto orientales como occidentales, se estabilizan. Las trincheras, ¿no es cierto?, son estos hoyos, estas zanjas que cavan los soldados, ¿ya? Y que les servían para protegerse de un ataque enemigo. Las condiciones eran terribles, ya vamos a ver el relato de soldados que estuvieron en estas trincheras, ya, y era casi un infierno en la tierra. Las trincheras se extendían desde Suiza hasta el Mar del Norte, ya, ahí donde está al sur del Canal de la Mancha. 800 kilómetros aproximadamente. 800 kilómetros aproximadamente. Ya aquí tenemos un soldado en la trinchera, ¿no es cierto?, con todo su equipamiento, las cantimploras. Están muy, muy abrigados porque hace mucho frío en invierno en Europa. ¿Ya? Y aquí hay un corte transversal de una trinchera, ¿ya? Hay dos maneras distintas de hacerlas. Y aquí tenemos entonces un soldado refugiado en una trinchera, ya, el cadáver, ¿no es cierto?, de un compañero, 8 cadáveres de otro compañero, ya, el único, ahí tenemos otro, el único que está con vida es él. Dice comillas, en la trinchera, a la hora del ataque, se está preparando. Los hombres se alinean siempre en silencio, con su manta cruzada, el barbuquejo del casco en el mentón, apoyado sobre sus fusiles.
Observo sus caras crispadas, pálidas, profundas. No son soldados, son hombres. No son aventureros, guerreros, hechos para la carnicería humana. Son trabajadores y obreros los que pueden reconocerse en el interior de sus uniformes. Están preparados, esperan la señal de la muerte y de la matanza, pero se ve, contemplando sus figuras entre las líneas verticales de las bayonetas, que son simplemente hombres. Cada uno de ellos sabe que va a ofrecer su cabeza, su pecho, su vientre, su cuerpo entero, completamente desnudo, a los fusiles apuntados con anticipación, a los obuses, a las granadas amontonadas y preparadas, y sobre todo a la metódica y casi infalible ametralladora. A pesar de la propaganda que se les inculca, no están estimulados. Son por encima de todo un arrebato instintivo. Se ve lo que hay de sueño y de miedo, y de adiós en su silencio, en su inmovilidad, en la máscara de calma que le oprime sobrehumanamente el rostro. Bueno, una larga disquisición, una larga reflexión que nos dice que básicamente esos hombres tenían miedo. Tenían miedo de morir como cualquiera de nosotros, que no es un soldado profesional. Sordo, mudo, saturado de pólvora y de ruido, camino automáticamente. Veo a los hombres como caen a mi lado. Las balas llegan por ráfagas, muy bajas, y levantan la tierra a mi alrededor. Nos están disparando con sus ametralladoras, dice mi compañero. Estamos a menos de 40 metros de sus trincheras y el enemigo aún es invisible. Ya. Las ratas se han multiplicado en estos últimos tiempos, sobre todo desde que casi no limpiamos las trincheras. Las ratas son aquí particularmente repugnantes a causa de su medida. Parecen muy hambrientas, se comen el pan de casi todo el mundo. Crop tiene su rostro envuelto y escondido bajo su cabeza, pero no puede dormir porque las ratas le pasan sobre la cara para ir a buscar el pan. Los primeros momentos con la karate antigas son decisivos para ver si vivirás o morirás. La cuestión consiste en comprobar si es impermeable y no está rota. Sin novedad en el frente. Henry María Remarque. Les recomiendo ese libro, si alguno lo puede leer. Se llama Sin novedad en el frente. Hasta aquí, chicos. ¿Alguna pregunta? Limpiar las trincheras no era una obligación al parecer, ¿no es cierto? Por ejemplo, la higiene, todo eso, las ratas, como usted decía. En un principio sí, pero después la moral estaba tan baja, hijo, que me encontraban estúpido limpiar porque después lo iban a volver a bombardear. Y pensaban que los podían matar, ¿para qué gastar tiempo? Algo así. Claro, sí, y ya no tenía sentido en realidad, sí. Su vida pendía de un hilo, ¿ya? Y lo iban vivían en estos hoyos, estaban prácticamente enterrados en vida, mal alimentados, con malos pertrechos, con ropa muy delgada para el frío, a veces sin municiones, y donde los obligaban a atacar al enemigo que estaba en otras trincheras, y eran unas carnicerías enormes y no avanzaban ningún paso. Entonces, todos esos factores hicieron que la moral de los soldados, tanto de los alemanes, del Imperio Austrohúngaro, de los franceses, de los ingleses, evidentemente decayera. ¿Ya? Era terrible, terrible, terrible la guerra de trincheras. Bueno, toda guerra es terrible, pues, muchachos. Guerra de posiciones en el frente occidental. ¿Ya? Guerra de posiciones en el frente occidental. Ya, la guerra de trincheras se mantuvo en el frente occidental hasta 1918, año en que los aliados se internaron en territorio alemán. Es decir,
Recién en 1918 los aliados ya pudieron romper este paso de trincheras, ¿no es cierto?, e invadir, ¿no es cierto?, Alemania. Pero si querían romper el paso de trincheras, ¿cómo lo hacían para atacar? Si destacaba usted, como decía, atacaban con más trincheras. ¿Cómo pudieron avanzar si cuando, por ejemplo, están los dos enterrados en el mismo nivel, uno Ajá. sale de la trinchera, automáticamente le van a disparar? ¿Cómo pudieron sobrepasar ese paso de trinchera? Una pregunta. Aquí le respondo. Guerra de trinchera interrumpida por algunas guerras de desgaste. En la batalla de Verdún, un ejemplo, en febrero de 1916 murieron 500.000 de personas, hijo. 270.000 soldados franceses y 240.000 soldados alemanes. Eran unas carnicerías. Entre trinchera y trinchera está lo que se llamaba la tierra de nadie. Y es ahí donde se libraban estas cruentas batallas cuerpo a cuerpo, y a veces ya los alemanes lograban desalojar algunas trincheras de los franceses, y después venía una ofensiva francesa, desalojaban a los alemanes y los obligaban a irse a sus trincheras. A veces los franceses iban y se tomaban algunas trincheras alemanas, pero después venían los alemanes, los desalojaban y ellos volvían a sus trincheras. Eran unas carnicerías, hijo, vistas 100 años después, eran unas carnicerías que no tenían sentido. Ya, no tenían sentido. Eh, Profesor, ¿puedo hacer una pregunta? pero claro, Estoy medio confundido, estoy un poco enredado porque no dije algo bien. Eh, Aquí ya Alemania ya había traicionado a los rusos y estaba aliado con los alemanes, ¿no es cierto? Con los estadounidenses, ¿no es cierto? O nada que ver. no, nada que ver. No, Ah, ya lo vamos a ver. Estados Unidos entra a la guerra en 1917 porque hunden un buque ya de bandera norteamericana, un buque pasajero, el Lusitania. Y es ahí cuando, en 1917, cuando Estados Unidos entra a la guerra, y evidentemente que la balanza, ¿no es cierto?, se carga a favor de los aliados, y con toda la ayuda militar, económica, ¿no es cierto?, logística que aportó Estados Unidos, ya Alemania y el Imperio Austrohúngaro y el Imperio Turco, que eran los tres grandes aliados, comenzaron a decaer. Y en 1917 también tenemos que Rusia se retira de la guerra, ¿ya? Se retira de la guerra porque tiene que enfrentar, ¿no es cierto?, la revolución de los bolcheviques, ya de los marxistas de Lenin, y, y comienza, ¿no es cierto?, la guerra civil en Rusia hasta que se instaura la Unión Soviética en el año 1922. Eso va a ser materia de una próxima clase. ¿Ya? ¿Se le aclaró un poquito? sí, sí, sí. Ya. En el frente occidental los ejércitos se atrincheraron en cruentas batallas, en la batalla de Verdún, en la batalla del río Somme, que no producen avances significativos, solamente muerte y destrucción. Miren, este señor, destrozado seguramente perdió sus piernas por un obús, ¿no es cierto?, un proyectil de algún cañón que le cayó cerca. Se refina mucho el armamento, muchachos, ¿ya? Empiezan los carros de asalto, los tanques que conocemos ahora, ¿ya? Los morteros, las ametralladoras, los lanzallamas para quemar vivo a los enemigos, los gases asfixiantes, ¿ya? El famoso gas mostaza, los aviones, ya que comenzaron primero como reconocimiento aéreo y después se dieron cuenta que podían bombardear las posiciones enemigas. Era bastante rústico porque los bombardeos eran a mano, o sea, el piloto llevaba un ayudante atrás y este ayudante tiraba las bombas con las manos. ¿Mm? ¿Estas armas fueron desarrolladas por los alemanes o los estadounidenses? Por todos. Recuerden que estamos en la segunda revolución industrial, ¿ya? La revolución del acero, la del petróleo, de la electricidad.
Y todos los países que ingresaron a la industrialización, como lo vimos clases atrás, ¿no es cierto?, fueron los que modificaron la producción incorporando las máquinas, ¿no es cierto?, al sistema productivo. ¿Mm? Y eso fue a fin del siglo XVIII, comenzó el siglo XIX, primera revolución industrial, la del vapor, ¿no es cierto?, y el hierro. Y eso hace, ¿no es cierto?, que el desarrollo científico tome un gran, ¿no es cierto?, impulso, debido también a que el conocimiento científico aplicado a al mejoramiento de la vida es lo que se llama tecnología. Por lo tanto, como es una sociedad capitalista en donde la inversión tiene que ser rentable, es decir, donde yo tengo que ganar dinero, hace, ¿no es cierto?, que la tecnología se comienza a desarrollar. Acuérdense que comienzan los ferrocarriles a vapor, los barcos a vapor, ¿no es cierto? Aparece, ¿no es cierto?, el telégrafo, después el teléfono, los aviones, las radios, y aquí falta colocar los submarinos, ¿ya? Otro arma de ataque muy, muy eficaz durante la Primera Guerra Mundial. Pero fueron los países desarrollados tecnológicamente los que crearon estas tecnologías. Dígase Estados Unidos, dígase Inglaterra, dígase Francia, dígase Alemania. (1917), un año decisivo. Rusia se retira de la guerra, ya, se retira de la guerra, o sea, deja abandonados a Francia y a Inglaterra, ya. Firma la paz con Alemania en el pueblito de Brest-Litovsk, por eso que se llama, ¿no es cierto?, el Tratado de Brest-Litovsk, y desaparece el frente oriental. Sin la ayuda de los rusos, los ingleses y los franceses no hubiesen podido derrotar a los alemanes y al imperio austrohúngaro. Ya. Pero en Lusitania, ya, este barco, ¿no es cierto?, de bandera norteamericana, es hundido, ya mueren 1.260 personas aproximadamente, es torpedeado ya. Por lo tanto, esto hace que el presidente Wilson ya decida que Estados Unidos debe entrar en la guerra. Dice, el día 3 de febrero les expuse el anuncio hecho por el gobierno imperial alemán, que dice que utilizaría sus submarinos para hundir todos los barcos que se acercaran a cualquier puerto de Gran Bretaña e Irlanda, o de las costas occidentales de Europa, o a cualquiera de los puertos controlados por los enemigos de Alemania en el Mediterráneo. Bancos de todas clases, y cualquiera que fuera su bandera, su carácter y su carga, barcos debe ser ahí, su destino o su misión han sido enviados al fondo del mar sin ninguna advertencia y sin un solo pensamiento de ayuda para sus pasajeros. Fueran barcos de países beligerantes o países neutrales. La guerra submarina de Alemania contra el comercio es una guerra contra la humanidad. Se han hundido barcos americanos y se han perdido vidas americanas. Con absoluta conciencia del carácter solemne de la decisión que acabo de tomar y de las graves responsabilidades que esta decisión comporta, pero obedeciendo a lo que considero mi deber constitucional, aconsejo que el Congreso declare que la reciente conducta del gobierno imperial alemán no es sino un cambio de dirección de la guerra contra el gobierno y el pueblo de los Estados Unidos. Propongo que el Congreso acepte la posición de beligerante. Beligerante, palabra que ya que significa, ¿no es cierto?, es un adjetivo que califica a todo aquello que tiene que ver con la guerra. Una posición beligerante, entonces, es una posición de guerra, es decir, una declaración de guerra a la triple entente, perdón, a la triple alianza, que ya no es triple porque se va la Unión Soviética. El final del conflicto, ¿ya? Últimas ofensivas alemanas la primera mitad de 1918, contraataque aliado que derrota a los alemanes en todos los frentes debido a la ayuda de Estados Unidos. Consecuencia de peticiones de armisticios. Un armisticio es un cese del fuego, ya es una rendición. Bulgaria el 29 de septiembre de 1918 se rinde, Turquía el 31 de octubre de 1918, Austria-Hungría el 3 de noviembre de 1918 y Alemania el 11 de noviembre. Ya. Se hunden los imperios centrales entonces.
¿Cuáles son los imperios centrales? El imperio alemán, el imperio austrohúngaro, ¿no es cierto?, el imperio turco. La desmembración de los imperios europeos tras la Primera Guerra Mundial. ¿Ya? Imperio alemán en 1914, en rojo, acá está. El imperio austrohúngaro en 1914, aquí está. Tiene parte de lo que después va a ser Yugoslavia, Rumania, Hungría, Checoslovaquia, Austria. El imperio ruso, ya, que tiene Finlandia, Estonia, Letonia, Lituania y también Polonia. Y los territorios en litigio, ¿no es cierto?, que aquí está, ¿se acuerdan? En Serbia, Serbia-Herzegovina, ahí donde matan a las chibucas y empieza todo el cuento. Y son las fronteras, ¿no es cierto?, que hay para 1920. El Tratado de Brest-Litovsk, 3 de marzo de 1918, entre la Rusia bolchevique y los imperios centrales. Pérdida de los territorios. Con este tratado, ya, Tratado de Brest-Litovsk, se pierde Finlandia, Estonia, Lituania, parte de Polonia y Rumania. Ya, la Rusia de los bolcheviques, es decir, del Partido Rojo de Lenin, es aislada internacionalmente y decide no ingresar a la Sociedad de Naciones. Los 14 puntos de Wilson. En enero de 1918, el presidente de Estados Unidos expuso ante el Congreso un plan de 14 puntos que eran para él la de establecer la paz mundial y que fueron las bases para las futuras negociaciones de paz. Aquí tenemos al presidente Wilson, Woodrow Wilson. ¿Cuáles son las propuestas de este presidente para crear condiciones de paz en Europa y a futuro? Prohibición de la diplomacia secreta del futuro. 2. Absoluta libertad de navegación en la paz y en la guerra fuera de las aguas jurisdiccionales. Desaparición de las barreras económicas. 4. Garantía de la reducción de los armamentos nacionales. 5. Reajuste absolutamente imparcial de las reclamaciones coloniales. 6. Evacuación de todo el territorio ruso, dándose a Rusia la oportunidad para su desarrollo. ¿Ya? 7. Restauración de Bélgica en su completa y libre soberanía. Liberación de todo el territorio francés y reparación de los perjuicios causados por Prusia en 1871. Reajuste de las fronteras italianas de acuerdo con el principio de nacionalidad. 10. Desarrollo autónomo de los pueblos de Austria-Hungría. 11. Evacuación de Rumanía, Serbia y Montenegro. Concesión de un acceso al mar a Serbia y arreglo de las relaciones entre los estados balcánicos de acuerdo con sus sentimientos y el principio de nacionalidad. Seguridad de desarrollo autónomo de las nacionalidades no turcas del Imperio Otomano. 13. Polonia, Estado independiente con acceso al mar. 14. Asociación General de Naciones a constituir mediante pactos específicos con el propósito de garantizar mutuamente la independencia política y la integración territorial, tanto de los estados grandes como de los pequeños. ¿Ya? Eso entonces son las propuestas que hace el presidente Wilson, ya una vez finalizada la guerra. ¿Ya? Y el punto 14, como se habrán dado cuenta, es la famosa, la llamada, ¿no es cierto?, Sociedad de Naciones, que es el antecesor de la posterior ONU, Organización de Naciones Unidas. El Tratado de Versalles, ¿no es cierto?, que es el que se le impone a Alemania en 1919 y va a ser el germen de una Segunda Guerra Mundial. Hay un autor contemporáneo que se llama Erich Hobsbawm, que plantea que en realidad no son dos guerras distintas, sino que es una sola guerra con un periodo de paz de 20 años, del año 1919 al año 1939. Es una tesis bastante interesante. Condiciones políticas a los alemanes, cesión de territorios alemanes, Alsacia, Lorena, ¿no es cierto?, a Francia, el corredor polaco, para que Polonia tenga salida al mar, ¿no es cierto? Estas ciudades se le dan a Bélgica, ¿no es cierto?, esta a Dinamarca. Pero básicamente aquí está más clarito, dice, Alemania pierde la región de Alsacia y Lorena
que pasa a Francia, Eupen y Malmedy a Bélgica, el pasillo polaco a Polonia, Schleswig y Holstein a Dinamarca, Danzig y Memel, ciudades libres, colonias, mandato de la Sociedad de Naciones, Gran Bretaña, Francia, Bélgica y Japón se reparten las colonias de Alemania. Y temporalmente pierde la cuenca del Sarre, que es una región de Alemania, que queda bajo la autoridad de la Sociedad de Naciones y explotación económica de Francia. La región del Sarre es una región rica en minerales, ¿ya? Así que Alemania en 1919, ¿no es cierto?, queda reducida y dividida, ¿no es cierto?, por esto, que es el corredor polaco, para que así Polonia tuviese salida al mar, y una parte de Alemania queda separada del resto del país. Esta es otra causa de por qué Hitler inicia la Segunda Guerra Mundial. ¿Ya? Está también, aparte, el Tratado de Versalles, que impone condiciones leoninas a condiciones leoninas, ¿no es cierto?, a Alemania. Tiene que abolir el servicio militar, ¿no es cierto?, reducir su ejército hacia 1000 hombres, ¿no es cierto?, ocupación, ¿no es cierto?, interaliada en la orilla izquierda del río Rin, ¿no es cierto?, y desmilitarización de la orilla derecha del río Rin hasta 50 kilómetros. En pocas palabras, ¿no es cierto?, reducen al poderoso ejército alemán a su mínima expresión, ¿ya? Las reparaciones de guerra, ¿no es cierto?, Alemania cederá a los aliados todos los derechos y títulos sobre sus posesiones de ultramar, y Alemania cederá la mayor parte de su marina mercante como pago por los gastos de guerra a los vencedores, ¿ya? Cesión de propiedades en Alsacia-Lorena, el Sarre y Silesia, pago de reparaciones por los efectos de la guerra sobre las personas y las cosas, y la suma total de las reparaciones alcanzó la cifra de 6.500 millones de libras, 1,5 billones de pesetas españolas. El Tratado de Saint-Germain, desintegración del Imperio Austrohúngaro. Al disolverse el Imperio Austrohúngaro, aparecen estados independientes como Austria, Hungría, Checoslovaquia y partes de Polonia, Italia y Yugoslavia. Tiene pago de reparaciones y limitaciones en el ejército y la prohibición de la unión de Austria con Alemania. El Tratado de Saint-Germain. El Tratado de Trianon, que firman los aliados con Hungría, desintegración del Imperio Austrohúngaro, pago de reparaciones y limitaciones en el ejército. El Tratado de Neuilly, se lo firman con Bulgaria, lo que le ocasiona pérdidas territoriales y tiene que pagar reparaciones de guerra y limitar su ejército. El Tratado de Sèvres, ya con Turquía, rectificado en Lausana 1923. Posesiones de Oriente Medio son repartidas entre Gran Bretaña y Francia como mandato de la Sociedad de Naciones. Aquí tenemos un mapa después de la guerra. Aquí ya está la Unión Soviética, cuando Rusia ya es dominada por los bolcheviques, el Partido Rojo, ya los comunistas de Lenin, ¿no es cierto? Y es así la visión que tenemos de la guerra. Aquí tenemos entonces, chicos, antes de la Primera Guerra Mundial, Europa, ahí tenemos, y después de la Primera Guerra Mundial. ¿Ya? Aparece Yugoslavia, ¿no es cierto? Aparece Checoslovaquia, aparece Polonia, Lituania, Estonia, Finlandia se independiza de la Unión Soviética, ¿ya? Y el mapa de Europa cambia sustantivamente. La Sociedad de Naciones es un organismo internacional compuesto originariamente por 45 países, creado el 24 de abril de 1919. Su objetivo: seguridad colectiva, arbitraje de los conflictos internacionales y desarme. No ingresan Estados Unidos, Alemania y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas.
Qué raro, ¿eh? Siendo idea de Estados Unidos, estos no ingresan. Consecuencias de la guerra, muchachos. 70 millones de hombres movilizados, 10 millones de muertos en batalla, 19 millones de heridos, 3,5 millones de inválidos y miles de personas mueren de hambre y enfermas. Aquí no estamos contando a la población civil. Ya, si contamos a la población civil, la cifra básicamente, ¿no es cierto?, se va a doblar. Consecuencias políticas y territoriales. Los sistemas democráticos vigentes, al igual que el liberalismo, perdieron su prestigio. El miedo al comunismo tras el triunfo de la Revolución Rusa indujo a los estados a tomar medidas en detrimento de los derechos de los ciudadanos. Hay un nuevo mapa de Europa, como lo vimos recién. Ya. Consecuencias económicas y sociales, escasez de materias primas y la destrucción de millones de hectáreas de cultivo, de ciudades y de líneas ferroviarias, necesidad de ayuda externa, endeudamiento. Los países vencidos tienen que pagar reparaciones de guerra. Hay inflación y cesantía sin precedentes, agitación social y huelgas, y el nuevo rol de la mujer, ya que eran las mujeres las que tenían que trabajar en las industrias y en las fábricas, ya, mientras, ¿no es cierto?, los hombres estaban en el frente, ya sea en el frente oriental o en el frente occidental. Aparece una nueva manera de vestirse de las mujeres, ya. Se suben los vestidos, ya no se tapan los tobillos, sino que las faldas llegan arriba de la rodilla, aparecen las medias de nylon, el maquillaje, las mujeres comienzan a fumar, comienzan a manejar su dinero, ya que aprendieron a recibir sueldo mientras sus esposos estaban en la guerra. Y evidentemente que empezaron a exigir sus derechos, empezaron a exigir su lugar en la sociedad, las mujeres en esta época. Profesor, Díganme. no sé no sé si esto pasaba después de la guerra o después de que haya conflicto. A un soldado muerto a la familia le llega una plata. ¿Eso pasaba en ese tiempo? ¿Eso estaba aún? Las pensiones de viudez, ¿no es cierto? Sí, en este tiempo los estados, los países, comenzaron, ¿no es cierto?, a ayudar a las viudas y a los huérfanos mediante pensiones subsidiadas por el Estado. Igual que a las personas que quedaron inválidas a causa de la guerra, también se le empezaron a pagar pensiones de invalidez. Esto se consolida en la Primera Guerra Mundial, hijo. Tiene toda la razón. Y aquí está el costo de la guerra, pues. ¿Ya? El costo de la guerra. Ya. El déficit público entre 1913 y 1919. El déficit, es decir, lo que faltaba, el dinero que faltaba en los estados en guerra, en miles de millones de moneda nacional. Acá tenemos Gran Bretaña, Francia, le sigue Alemania, le sigue Italia. ¿Ya? Evidentemente, el país que más sufrió el efecto, el costo de la guerra, fue precisamente Francia, como lo vemos en este gráfico. Es en este tiempo, chicos, cuando Estados Unidos se fortalece, porque le empieza a prestar dinero a los países de Europa para la reconstrucción. Y por lo tanto, allí Estados Unidos se hace más fuerte y desplaza como potencia política y militar a Inglaterra, que quedó a muy mal traer después de la Primera Guerra Mundial. Síntesis. La época de la paz armada, las grandes alianzas, 1870-1914, Triple Entente, Gran Bretaña, Francia y Rusia. En la Triple Alianza, Alemania, Austria, Hungría, Italia. ¿Ya? Tenemos la crisis de 1905-1906 en Marruecos, 1908-1909 Bosnia-Herzegovina, 1912-1913 la Primera y Segunda Guerra Balcánica, 1914 asesinato de Sarajevo y del archiduque Francisco Fernando, heredero al trono austrohúngaro, y que es la causa directa de la Primera Guerra Mundial.
Ya lo habíamos dicho, ¿no es cierto? El nuevo mapa de Europa, se desintegra el imperio turco, se desintegra el imperio ruso, se desintegra el imperio austrohúngaro, se desintegra el imperio alemán y aparecen nuevos países. Ya. En síntesis, entonces, muchachos, causas profundas, factores militares, carrera de armamentos, alianzas militares, crisis políticas previas, reivindicaciones nacionales, rivalidad industrial y comercial entre Alemania y los países de la Entente, el desarrollo de la guerra en 1914, guerra de movimientos, de 1915 a 1916, guerra de posiciones, 1917 a 1918, fase final, derrota de los imperios centrales. Consecuencias sociales, elevado número de bajas civiles y militares, económicas, construcciones materiales y crisis de subproducción y política, ¿no es cierto? Hay cambios territoriales. Hijitos de Dios, ahí quedamos entonces con la Primera Guerra Mundial. Para el próximo viernes les voy a preparar una guía de retroalimentación de la Primera Guerra Mundial y con eso vamos a trabajar. Una parte la van a hacer conmigo y la otra parte la van a hacer ustedes para ya ir sacando notitas para tener notas acumulativas. ¿Alguna pregunta, alguna duda, alguna consulta? ¿No? Bien.